Muy buenas noches, qué bueno poder estar aquí, poder compartir un poquito más de las escrituras, aprender, porque es muy importante el conocer las escrituras, porque en la escritura hay vida, hay gozo, hay salvación, hay eternidad, hay promesas. La escritura tiene lo mejor para darnos en amor siempre a nosotros y eso es muy importante. Hoy tenemos un tema que me gusta, que es Tito, la epístola que el apóstol Pablo, la carta que el apóstol Pablo le manda a Tito. Pero antes de eso quiero dar una palabra especial de consuelo. Hoy pudimos acompañar a la familia Callejas, murió el señor Edgar Callejas, pudimos estar hoy en horas de la mañana acompañando a su familia. Lamentamos profundamente su pérdida y a las personas que hace poco han muerto un ser querido, un padre, un esposo, un hijo. Queremos decirle que nuestras palabras es de consuelo para seguir adelante. La pérdida de un ser querido no es fácil, es una de las cosas más difíciles que tenemos que afrontar en algún momento en nuestras vidas. Y lo único que les puedo decir es que el Señor es el que nos da el consuelo, el que nos da el consuelo, el que con el tiempo nos está acompañando siempre y es el único que nos permite superar esas pruebas tan difíciles que es ver partir a nuestros seres queridos. Un abrazo para la familia Callejas y nuestro amor y nuestro gran cariño y nuestras palabras de solidaridad, y estamos orando por ellos para que el Señor les dé la paz y la tranquilidad que ellos necesitan. Entonces lamentamos muchísimo el fallecimiento del señor Edgar Callejas, seguimos orando por él. Sabemos que él está en la gloria del Señor y oramos por el consuelo para su familia. Tenemos un tema bien interesante que es Tito. Usted me va a decir, Tito, ¿y quién fue Tito? Bueno, le voy a contar. Tito era amigo íntimo, era compañero de viajes y era asistente del apóstol Pablo. Era una persona que estuvo muy presente y que fue muy importante para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe esta carta, realmente es una carta muy corta de 3 capítulos, pero no por ser corta deja de ser muy importante por todas las instrucciones que vamos a encontrar, que hoy vamos a estudiar esos 3 capítulos. Y es muy importante entender que Pablo le escribe esta carta aproximadamente en el año 64 al 67 después de Cristo, y cuando Pablo le escribe esta carta a Tito, él lo había dejado en Creta para que organizara las iglesias que estaban allí, diera las instrucciones correctas a los creyentes. En esta carta también le dice que se encuentre mucho más adelante con él en Nicópolis. Tito, ¿quién era? Tito era de nacimiento griego. Pablo lo había llevado a los pies de Cristo, lo había convertido al evangelio. Pablo escribe esta epístola después de su primer encarcelamiento en Roma. La escritura no indica ni hay datos históricos específicamente en qué parte escribió esta epístola. Solo sabemos esto. Tito trabajó con Pablo para difundir juntos el evangelio y organizar la iglesia. Habían 2 personas que eran muy cercanas al corazón del apóstol Pablo, que era Timoteo y Tito. Usted va a notar que siempre en las epístolas del apóstol Pablo, él da los agradecimientos a la familia Julana de Tal que lo recibió, a las personas que apoyaron la iglesia con una ofrenda, a las personas que estuvieron pendientes de él, y si hay personas que estuvieron pero se retiraron, también les dice, mire, tengan cuidado porque son personas que no son de buena marcha. Entonces el apóstol siempre es muy agradecido en sus cartas con su equipo de trabajo, porque él tenía claro que un ministerio lo componen es un grupo de personas y es el cuerpo de Cristo trabajando juntos con el mismo objetivo. Timoteo y Tito eran muy cercanos al corazón de Pablo, fueron 2 jóvenes predicadores, quien Pablo tuvo un privilegio de conducir y llevar a los pies del Señor. Pablo les llamó a ambos, a Timoteo y a Tito, los llamó hijos, sus verdaderos hijos. Es decir, que los llevó a ellos a una profundidad de conocer, de amar, de servir. Les enseñó una muy buena, sana doctrina y siempre estaba muy pendiente de ellos. Es algo que caracteriza mucho al apóstol Pablo. Pablo le escribe a ambos jóvenes cartas.
no dice las edades de ellos, simplemente comenta que eran relativamente jóvenes. Y tenemos dos cartas que ya las estudiamos, primera y segunda de Timoteo, y dirige una carta a Tito. Estas cartas son muy conocidas y es muy importante que usted tenga esto en cuenta, que son llamadas cartas pastorales. Cuando usted escuche eso, te ubicas, Timoteo y Tito, porque en ellas Pablo le dio a estos jóvenes predicadores instrucciones muy puntuales sobre la iglesia. Estas cartas siguen siendo muy valiosas y siguen dándonos instrucción y luz incluso en estos tiempos, en la actualidad. Tito parece, según la escritura, parece haber sido mucho más fuerte que Timoteo, tanto físicamente como espiritualmente. El apóstol Pablo expresa menos preocupación en el bienestar de Tito que por el de Timoteo. Recuerde que a Timoteo le da instrucciones muy puntuales. Timoteo tenía un problema a nivel de estómago, le da instrucciones de que no consuma tanta agua. En esa época las aguas no existían alcantarillados ni todos los métodos de filtración, entonces él le decía ojo con las comidas, ojo con el tomar agua. Entonces parece ser que la situación de salud de lo que era Timoteo era un poco más frágil, mientras Tito era una persona no solamente más resistente a nivel físico, sino que tenía un nivel de madurez bien importante. La iglesia tiene que ser ordenada. Eso es algo que el apóstol Pablo habla a través de toda la epístola. Recordemos que en 1 Corintios 14:40 dice que todo, absolutamente todo, debe hacerse decente y ordenadamente. Esto es algo muy importante. A veces uno realmente no encuentra mucho orden en las iglesias. Con frecuencia se ven pocos creyentes, mucha gente y pocas personas dispuestas verdaderamente a apoyar el servicio. Entonces es muy importante porque hay personas que tienen demasiadas responsabilidades y llega un momento en que la carga, o más que la carga, todo el tema de responsabilidades y trabajos en unos pocos, llega un momento en que es importante entender que las personas no solamente están en el servicio en la iglesia, que tienen familia, que tienen otros trabajos. Entonces es muy importante encontrar el equilibrio donde todos puedan aportar y todos puedan servir en la iglesia. También hay algo muy importante que se debe tener en cuenta en las iglesias, es que se debe tener una doctrina sólida. Se debe enseñar verdadera palabra. Los testimonios son maravillosos y es importante dar una parte de espacio en los servicios para dar los testimonios, porque los testimonios te fortalecen en fe. Los testimonios es un momento de alegría y de gozo. Los testimonios es hablar de la gloria de Dios. Los testimonios nos enseñan tanto y nos aumenta nuestro nivel de fe y nos gozamos. Pero no solamente que nos quedemos en el testimonio, es muy importante enseñar escritura, porque si las personas no conocen escritura, cuando lleguen momentos difíciles no van a saber qué hacer. La escritura es la espada y recuerde que nosotros somos luz en medio de las tinieblas y es muy importante el conocer la escritura, conocer los libros de la Biblia, conocer el contexto histórico, geográfico, las costumbres de esa época, comprender por qué pasaban estas cosas, incluso entender en qué tiempo estamos hablando, si estaba en tiempo de Babilonia, si estaba en los tiempos el tiempo del Imperio Romano. Entender todos estos temas son muy importantes. También nos habla esa hermosa epístola de los temas del orden y la doctrina, pero la sana doctrina. Mire, el apóstol Pablo era una persona que estaba muy pendiente de las iglesias que estaban a cargo, y Timoteo y Tito estaban en movimiento. Entonces él le decía: Tito, te me vas para tal parte, Timoteo arranca para acá. Les escribía, bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va esto? Era un padre amoroso, y cuando decimos que él amaba a Tito y a Timoteo como un padre, me refiero en el amor espiritual, porque ellos no eran hijos físicos, pero en su corazón él los quería muchísimo y por eso los trataba como a hijos, pero con muchas responsabilidades. Tito es una carta maravillosa que el apóstol Pablo le escribe, y no solamente es importante tener en cuenta de que ya Tito tenía la formación, tenía la madurez, y él le dice, bueno, en los tiempos en que hay que producir, los tiempos que hay que extender el evangelio, de todo lo que yo les he enseñado, ustedes tienen que dar a las iglesias, hay que formar nuevos líderes, hay que apoyar las iglesias, hay que estar viajando. Recuerde que en esa época
Las situaciones eran horas y horas de distancia cabalgando. Había tiempos en que había que coger en barco y eran días atravesando, o sea, el tema de transporte y pavimentación no era lo mismo, entonces eran trabajos, el apóstol Pablo vivió un tiempo de ministerio grandioso, pero hay que entender el tema de desplazamiento, el tema de comunicaciones, las cartas demoraban meses para llegar y todo eso es importante tenerlo en cuenta para que podamos entender cada día más las escrituras. Timoteo fue uno de los compañeros del apóstol Pablo, trabajo misionero, lo encontramos en Corintios, hablamos de él en Corintios, lo mencionan también en Gálatas, en segunda de Timoteo. Pablo lo había dejado a Tito en Creta para que organizara y dirigiera las iglesias que estaban allí. 3 mensajes importantes, claves de esta epístola. La primera, impartir instrucciones para el ministerio. Entonces habla de la conducta, de que la conducta debe ser en todo tiempo y sin lugar a avergonzar el evangelio, porque es que muchas personas dicen yo conozco al Señor, yo le sirvo y estamos dando un mal testimonio. Un hombre que tiene su esposa y tiene mujeres fuera de su matrimonio, un hombre que lleva una doble contabilidad, una persona que está robando, una persona que está haciendo cosas incorrectas, que está hablando de los demás. Entonces nuestra vida tiene que ser testimonio para otros de que hemos nacido de nuevo, que estamos caminando en las sendas de Cristo. Los líderes deben comportarse con responsabilidad para dar el ejemplo. La doctrina, la enseñanza, hay que cuidarse mucho de falsas enseñanzas que ponen en peligro no solamente que las personas pierdan su rumbo, pierdan su horizonte, sino que llegue contaminación a la iglesia. ¿Por qué? Porque una mala doctrina, una doctrina que no sea correcta a las escrituras, no solamente destruye testimonios, destruye personas, destruye iglesias, destruye familias completas. Es importante tener la responsabilidad de transmitir las verdades de las sagradas escrituras, teniendo en cuenta 2 filtros. 1, la Sagrada Escritura y 2, Jesucristo. Seguimos a Jesucristo. Hacemos todo el acompañamiento, apoyamos a los pastores, apoyamos con nuestro servicio, apoyamos con nuestro dinero, apoyamos con nuestro tiempo. Son muchas las formas en que podemos apoyar la iglesia, pero lo más importante es seguir avanzando y ganar personas para que conozcan cada día mucho más personas quién era Jesucristo. La salvación, hay que entender que la salvación es por gracia de Dios, no hay forma, no es por esfuerzos humanos, y eso es bien importante. Pablo le nombra algunos requisitos espirituales que es importante tener en cuenta, como que deben ser las personas que están en el servicio, que tienen a cargo ministerios, deben ser personas, los líderes tienen que ser personas de un excelente comportamiento, no amadores del vino, de buen testimonio, no iracundos, esposos de una sola mujer, tener hijos creyentes. Y es maravilloso como en estos 3 capítulos hay enseñanzas. Uno dice, pero es que realmente es muy corta, pero no por ser corta esta epístola solo de 3 capítulos, no quiere decir que no sea importante, es muy valiosa. En el capítulo 1 encontramos a Tito, verdadero hijo, versículo 4, capítulo 1, a Tito, verdadero hijo en la común de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Mire cómo se expresa hermoso el apóstol Pablo de Tito. También le habla de los requisitos, ya hablamos de algunos de ellos, pero hay una parte que me parece muy importante, que es la que quiero hacer énfasis hoy, que es el versículo 9 del capítulo 1, retenedor de la palabra, fiel tal como había sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto es muy importante porque las iglesias en la época del apóstol Pablo se había filtrado unas falsas doctrinas, repeticiones, una mezcla entre lo que había que hacer. Unos decían que no había que seguir a Jesucristo, otros no creían entonces había una mezcla de muchas cosas. Entonces,
¿Qué era importante? Estos jóvenes como Timoteo y Tito tenían un apóstol, tuvieron una bendición maravillosa que era tener el apóstol Pablo, un hombre que sirvió al Señor con todo hasta su último expirar y formó. Es muy importante entrenar a las siguientes generaciones. ¿Usted recuerda a Moisés? Moisés entrenó a Josué. Fue un maravilloso tiempo que ellos compartieron, pero cuando muere Moisés sigue Josué, pero cuando Josué muere, Josué no hizo un entrenamiento para la siguiente generación. Y usted ve en el libro específicamente de Josué, pasa Jueces y dice en el enunciado que el pueblo de Israel estaba llevado. Es muy importante, usted enseña a sus hijos, a sus nietos y a todas las generaciones que Dios le dé vida, la importancia de enseñar la palabra. Porque si mueren los líderes principales y no hay personas entrenadas para seguir en el ministerio, se va a perder mucha de la cosecha que ya se ha logrado. Siempre tiene que entrenarse a los más jóvenes, a los que siguen, a los que continúan. También nos habla de que en el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Vemos personas que aún no han conocido la palabra. Mientras no brille la luz del evangelio en sus vidas, van a seguir atados al mundo, a su voluntad, a sus caprichos, a sus pasiones. Entonces, tenemos que clamar y clamar por tres grupos. Uno, por los que ya recibieron al Señor y conocen, que se mantengan firmes en las cosas del Señor. Dos, los que aún no han llegado a los pies de Jesucristo y no lo conocen, que su misericordia se extiende, que los alcance y que lleguen a conocer al Señor. Usted sabe que hay muchas partes del mundo donde ni siquiera ha llegado el evangelio, zonas selváticas. También hay muchos países donde no es permitido. Hay una lista de más o menos unos 5 o 7 países donde hay pena de muerte si tú cargas una Biblia, si tú hablas del evangelio y que no ha ingresado la palabra. También es importante entender que la palabra es la que trae salvación a nuestras vidas. Entonces, es importante el primer grupo, los que ya conocen, para que se mantengan firmes en nuestras oraciones. Segundo, los que aún no conocen a Jesucristo. Y el tercero, los que un día conocieron, pero se regresaron al mundo. Entonces, tenemos que estar orando. La oración tiene un poder tan grande. Tenemos que clamar. Son muchas las personas que en este momento, como le decías, hoy estuvimos toda la mañana en la funeraria, muchas personas que han perdido sus seres queridos, personas que están en una clínica mental, personas que están en una UCI, adultos pediátricos, las personas que están en sección de quemados, las personas que están secuestradas. Hay tanto por orar por nuestro país, por Colombia, por los políticos, Señor, para que el Señor tenga el control de nuestro país, por el clima, Señor. Estamos viviendo momentos en que primero no llovía, ahorita la gente se está inundando, que sean los tiempos perfectos, los climas perfectos. Hay tanto por qué orar por Jerusalén, por el pueblo de Israel. Y a veces las personas me dicen, no, es que no hay por qué orar. No nos alcanza la vida para terminar de orar y de clamar para el Señor, porque es mucho lo que tenemos que hacer. También dice en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en toda buena obra. Tenemos que pedir mucho por las personas. Hay personas de muy duro corazón. El tema de no creer en Dios ha aumentado. Usted cada día ve más jóvenes que dicen abiertamente, no creo en Dios, no creo en ABC. Y uno le dice, ¿has leído la Biblia? Nunca han tenido una Biblia en sus manos. Nunca la han tenido. ¿Has ido alguna vez a una iglesia? ¿Has recibido a alguien que te quiera enseñar? Entonces vemos que estos jóvenes de ahora cada día es más complicado, porque la gente piensa mucho en la tecnología, en otras cosas, y no es que sea malo, pero nos hemos alejado de esos tiempos en que compartíamos con los papás, que compartíamos con los abuelos, que compartíamos con la familia. Los jóvenes, esta generación pasa horas frente a un celular, horas frente a un computador, y ya se está acabando ese tema de sentarnos a la mesa como familia, a hablar,
cómo fue tu día. Se está perdiendo el tema de acompañar a los niños a acostarse a dormir, de estar pendiente de su cepillado de sus dientes, de su pijama, de que ellos se sientan amados, de que se acuesten con su osito preferido, con su muñeco, abrazarlos, decirles cuánto los amamos, de sacar la Biblia que viene con láminas, de leer los personajes. Se ha perdido tanto esa esencia de familia, y eso hace que estos niños se conviertan en jóvenes que quieran tener 18 años, irse de sus casas y no volver a saber nada de los papás. Entonces es muy importante, así como el apóstol Pablo amaba como que fueran sus hijos a Timoteo y Tito, y los formó y les enseñó buena palabra, estaba pendiente de las iglesias, estaba pendiente de ellos, de su salud, cómo están, ya llegaron a punta de carta, pero él era un padre amoroso, aunque no eran sus hijos en carne y sangre, pero amaba las iglesias, amaba a las personas que apoyaban la iglesia, amó a Tito y a Timoteo y los formó. Y cuando él partió, Tito y Timoteo habían extendido la palabra, los discípulos también, y somos el resultado del trabajo de muchas generaciones de servicio y evangelización, y eso es nuestro llamado a seguirlo haciendo. También nos habla de la importancia, porque es muy importante hacer todo esto de extender la palabra. Capítulo 2, enseñanza de la sana doctrina, le dice en el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mire, no se ponga a discutir. Usted discutir no saca nada. La gente discute, unos dicen es que se puede, otros dicen que no se puede, otros dicen usted puede tener 50 esposas, otros dicen usted puede tener relaciones con animales, otros dicen usted puede robar y eso no pasa nada, y todo el mundo da su opinión. Le voy a decir desde lo fondo de mi corazón, la Biblia no se opina. La Biblia es para leerla, comprenderla, estudiarla, amarla y finalmente vivirla. Mucha gente no lee, por eso no comprende lo que está pasando ni comprende los tiempos finales. O lee, pero no hay quien le enseñe, como decía Felipe con el etíope, que él decía, pero tú entiendes lo que lee, le decía Felipe, y dice, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Es muy importante cuando tú lees, comprendes y estudias, empiezas a amar la Sagrada Escritura y permites que ella sea la luz, que ella acompañe tu vida, tu familia, tus planes, tus sueños, y poder amarla te va a permitir vivir en la palabra. Porque si no, simplemente va a ser un libro maravilloso, abierto en el Salmo 23, en el Salmo 91, pero está empolvada porque nadie la usa. Y la Biblia es tu espada, la espada contra el combate, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es con las personas, y eso tienes que tenerlo claro. Nuestra lucha es con todo lo que es el mundo espiritual. Y lo más importante, amar a las personas, comprenderlas. Mire, algo que usted nunca debe olvidar, póngase en los zapatos del otro. Es algo tan sencillo. Cuando tú logras entender a las personas y mirarlas no con tus ojos físicos, sino con los ojos, a través de los ojos de Jesucristo, con amor, tú puedes tratar a las personas y puedes entender su dolor, comprenderlas, amarlas, orar por ellas, clamar por ellas, aconsejarlas, consolarlas. Y para eso es lo que Dios nos ha mandado, no para enjuiciar, no para criticar, no para censurar, no para maldecir. La boca se hizo para hablar de Jesucristo. Y la sana doctrina es muy importante. Habla de los ancianos que sean sobrios, prudentes, con paciencia, de las mujeres ancianas que sean mujeres no dadoras al vino, que sean mujeres que no sean calumniadoras, que enseñen a las mujeres jóvenes cómo llevar un matrimonio, cómo tratar a sus hijos, cómo llevar a su hogar, que deben ser mujeres de oración. A los jóvenes que sean prudentes, que honren a sus padres. Y el versículo 7 del capítulo 2, preséntate tú en todo, no en algunos momentos, no en algunas áreas, no en Navidad, en diciembre, no, en todo, en todo, en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad.
Dice, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario, sabemos quién es el adversario, el que viene a matar, a robar y a destruir todo a su paso, al que genera contienda, división, discusión. Entonces, él dice, sana palabra, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire, el testimonio es algo tan importante, la integridad. Usted no es una mujer medio decente, no, usted es decente o no es decente. ¿Usted está embarazada o no está embarazada? Con el Señor no son términos medios. Usted ama a Dios y le sirve a Dios. O usted no conoce a Dios y no le quiere servir. Entonces, con el Señor no hay términos a la mitad. Capítulo 3, para ir terminando, justificados por la gracia. Mire, Tito tiene muchas palabras, muchos versículos, pero para mí uno de los versículos claves e importantes es capítulo 3, versículo 5. Si usted tiene su Biblia, señálelo, póngale resaltador, colóquele la fecha, el día de hoy. Dice, nos salvó. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no podemos comprar la salvación, sino por su misericordia. Mire qué hermoso, por el lavamiento de la regeneración. Ahí paro, se lo repito, lavamiento de regeneración. Entonces, cuando habla de regeneración, está hablando de la cadena de ADN. Cuando recibimos a Jesucristo, nuestro ADN, que era el caído de Adán y Eva por el pecado original, corta ahí. Cuando recibimos al Señor, empieza un proceso incluso de la cadena de ADN, un proceso interno desde adentro de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Empieza una transformación, porque es que los cambios inician de adentro hacia afuera. Nuestras bendiciones son tan grandes cuando recibimos al Señor. Dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, usted y yo ya tenemos la mente de Cristo para lo bueno, lo puro, lo correcto, lo honesto, lo transparente. Entonces muchas veces le dice la persona, oiga, pero usted no ve Julanito que está portándose mal, y usted lo mira con ojos de amor. En otra época usted había ido y lo había encuellado y le había dicho de todo. En este momento usted ya lo mira con ojos de amor y dice, él lo conoce, él no está lleno del amor de Jesucristo, por eso se comporta como se comporta, y podemos entender a los demás, podemos comprender a los demás y podemos empezar a orar por los demás. Y si por la renovación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra a habitar en nosotros y nos sella, y está el Señor acompañándonos, guardándonos, guiándonos, es el Señor dándonos instrucciones, es el Señor acompañándonos. Tú nunca vuelves a sentir el vacío, jamás vuelves a sentir soledad, porque ya tienes el gozo, porque el Espíritu Santo entra a morar en ti. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que seamos justificados por su gracia, viniéndonos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire, es maravilloso las promesas que encontramos en la Sagrada Escritura. Versículo 10, al hombre que cause división, mire esto qué fuerte, pero es real. Después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mire, hay personas que en su libre albedrío, a pesar de que se hace todo un acompañamiento, no quieren cambiar. Entonces, ¿qué es importante siempre? El acompañamiento, el amor, pero hay personas que no cambian, que siguen con sus mismos hábitos, con lo mismo, y reinciden y realmente ahí es lo que decimos comúnmente, las famosas lágrimas de cocodrilo. Las lágrimas de cocodrilo hablan de un remordimiento, pero es que no necesitamos el remordimiento, necesitamos un arrepentimiento genuino de nuestro corazón, porque el arrepentimiento trae transformación, trae cambios continuos, duraderos y de victoria, mientras que las lágrimas de cocodrilo nunca vas a salir de ese mismo ciclo. También es importante entender en este capítulo, la escritura no habla mucho aparte de Tito, pero en la parte histórica
menciona que él murió de una edad muy avanzada, aproximadamente entre los 94 y 97 años. Entonces vemos una carta maravillosa, llena de amor, lleno de enseñanza, lleno de la profundidad, donde el apóstol Pablo demuestra qué importante el acompañar a las iglesias, de corregir esos pequeños errores, pero que si no se corrigen a nivel de orden y de sana doctrina, pueden destruir las iglesias. Este era un tiempo maravilloso, gracias por estar aquí. Vamos a tener un tiempo muy especial y para el jueves te invito a que nos acompañes. Vamos a hablar específicamente de 10 maneras a nivel de las escrituras. Vamos a ver 10 versículos bíblicos claves, 10 maneras de amar, porque a veces amamos a nuestra manera, a nuestra forma y como pensamos que es, dice, pero como dice el esposo, pero ella sabe que yo la amo. O el hijo dice, pero mi mamá sabe que yo la amo. No es saber. ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo debemos amar? ¿Cuáles son las 10 maneras de amar? Y lo vamos a ver a partir de las Sagradas Escrituras. Porque no solamente es decir, yo te amo. No, las palabras son importantes. Pero es muy importante entender ¿qué nos dice la Sagrada Escritura de qué es el amor? Y el amor verdadero, no el amor pasional, no el amor pasajero, no el amor que yo te digo, amore, no, el amor verdadero de nuestro corazón. ¿Cómo debe ser ese amor? Te espero el jueves con ese maravilloso tema. Bendigo tu vida, comparte este video, danos un corazón grande y compártelo porque queremos extender la palabra. Hemos llegado a países donde nunca pensamos llegar. Hemos tenido descargas en Irlanda, en Filipinas, en Canadá, en Alemania y hemos seguido avanzando. Tenemos en este momento más de 4.100 vistas en nuestra página web y queremos llegar a muchos otros países y a muchas otras personas, extender la palabra y ayúdanos, apóyanos compartiendo este video con otros para que la luz del evangelio brille para muchas personas más. Bendiciones, buenas noches, hasta luego.